principio del mentalismo, que es un principio escueto, hay una reflexión pequeña, pero es un principio que uno tiene que trabajar con él. Todo es mente, ese es el principio. Todo en el cosmos, arriba y abajo, es mente. La mente domina sobre la materia. Y no dice más. Y tú puedes pensar sobre ello, etc. Pero es un enunciado. Faltan los ejercicios. Y los ejercicios son las visualizaciones, las proyecciones de voluntad, cómo lanzar a distancia las proyecciones intelectuales, cómo crear mundos paralelos. Cada uno de esos principios implica reflexión, trabajos, meses de trabajo en cada uno de esos principios. Me encanta la ley del mentalismo. Todo es mental. Todo el universo es mente. El ser humano es mente, es un ser pensante. Es verdad que ahora está aprendiendo y descubriéndolo, ¿vale? Y no lo hace del todo bien, pero todo lo que hay creado a nuestro alrededor lo hemos creado nosotros con nuestra mente pensante inferior. Pues lo hemos creado bastante mal, perdona. Porque desconocíamos cómo funcionaba nuestro propio poder. No sabíamos de la existencia de estas leyes. Pues explícanos, enséñanos, ¿cómo hay que usarla? Primero creyendo en ellas, creyendo en esa ley. Primero haciéndome consciente, meditando sobre el significado de esta ley. El mundo, la existencia, todo es mente, todo es mental. Si todo es mente, todo es susceptible de ser pensado. Todo es susceptible de ser imaginado o visualizado. Todo es susceptible de crearse, descrearse y volverse a crear, lo cual implica una libertad al ser extraordinario. Hasta ahora quizás hemos sido realmente expertos en destrucción. No sabíamos cómo crear conscientemente y con unos resultados beneficiosos para la humanidad y para mí mismo. Hasta ahora creábamos caóticamente, sin sentido, sin saber realmente qué fuerza era la que estaba actuando junto conmigo para crear la realidad, quizás triste, en la que yo estaba envuelta. Toda la humanidad y yo. Ahora empezamos a saber que es una ley inamovible, todo el universo es mental. Todo funciona, existe, en función de una mente superior. Y es una mente superior a la que yo me puedo aupar, yo puedo co-crear con ella, yo formo parte de esa mente superior. Por lo tanto, si yo tomo dominio de ello, si a través de mi mente superior imagino que formo parte de esa mente pensante superior y colaboro con ella y estoy dentro de ese entramado, puedo yo también enfocar, crear y descrear según mi propia conciencia lo que quiera, tanto para mi beneficio como para el beneficio de todo lo que me rodea. Y si además todo eso que creo a mí me permite adquirir todavía mayor conciencia de mi cualidad como ser pensante, estaremos hablando de evolución, estaremos hablando de crecimiento real espiritual y sobre todo de esa posibilidad de llegar a ser Dios o pensar como Dios o co-crear como Dios. Porque, ¿qué significa Dios? Dios es creador o Dios es el que crea. Si yo también empiezo a tener las facultades de ese Dios, por definición, ¿será que yo también en algún momento voy a llegar a ser Dios? Me encanta esta revolución mental y espiritual que supone el que todos en algún momento lleguemos a creer que somos Dios. Es lo más revolucionario que hay. Es extraordinario y además sin miedo y sin complejos. Hermes vino a decir que en el fondo todo lo que nosotros vemos no es ni más ni menos que la creación de una mente, la mente divina. Esto es muy fácil de entender si pensamos que un arquitecto, antes de materializar una casa, ¿qué hace? La dibuja en un plano. Pues hay que entender que el Dios que ha creado el universo actúa de la misma forma. En su mente aparece la idea de lo que quiere manifestar y todo lo que vemos no es ni más ni menos que una manifestación de su mente. Esta es la primera comprensión que tenemos que tener de Dios, que es un Dios que ha creado todo lo que existe. A nosotros nos parece que todo funciona por casualidad. Sin embargo, es muy difícil sostener esto si tienes en cuenta que en el sistema solar, por ejemplo, o en una galaxia, todo es armónico. Pues
Hay gente que dice, no, no, yo no creo en Dios. Bueno, entonces, ¿qué crees? ¿Que todo esto funciona por sí mismo? Sí, entonces, esto que funciona por sí mismo es Dios, porque es mucho más inteligente que nosotros. Nosotros somos incapaces de montar un sistema solar. No sabemos ni cómo nacen nuestros niños. Nuestros hijos, ¿cómo nacen? Sí, nacen, pero ¿qué ha pasado allá? No sabemos. Ya no digamos nada sobre una galaxia. Una galaxia es un conjunto de millones de estrellas y todo funciona. Y las galaxias a veces se sobreponen unas con otras, y dice, ¿pero qué es esto? Y nunca ocurre nada negativo. Entonces, esto representa una inteligencia, una mente divina que ha puesto en marcha todo este sistema y que es un sistema que funciona. Entonces ya podemos empezar a pensar que quizá este sistema es positivo en el sentido de que todo funciona con una finalidad determinada. El secreto del esoterismo es llegar a saber esta finalidad cuál es. Pero esto ya no es la ley de Hermes, esto es otra historia. Todo es mental. Depende de lo que se entienda por mente, claro, ¿no? O sea, una palabra humana para definir las cosas es mente y la mente es demasiado ilógica. Yo a esto de la mente me gustaría llamarlo más conciencia, ¿no? O sea, la mente es un concepto más como si fuese la informática, es la forma de traducir algo que está ahí en el ambiente, ¿no? La mente es más que nada un concepto más como la inteligencia, no sé si me explico, es como algo demasiado más humano la mente. En realidad esto del mentalismo me gustaría más definirlo como la ley de conciencia, que es... O sea, fuera del mundo de los humanos no hay mente. No, fuera del mundo de los humanos es conciencia. La mente es un concepto humano de la conciencia. ¿Qué entiendes tú por conciencia? Yo lo que entiendo por conciencia es el gran espíritu universal. El gran espíritu universal es conciencia en constante movimiento. Esa conciencia es la base de todo lo que existe. Por lo tanto, en realidad, todo lo que existe es simplemente conciencia en diferentes niveles de vibración. Por lo tanto, yo creo que la primera ley tiene una gran lógica, en cierta forma, porque todo lo que existe, la materia, la realidad, la ley de karma, todo lo que hemos creado, en realidad fue creado por nuestra propia conciencia, que es la espiritual. Por lo tanto, sí, todo es mente, pero la mente es demasiado... es la parte más densa de la conciencia para mí, ¿no? Por lo tanto, debería entenderse más como ley de conciencia, yo creo. Teniendo en cuenta que el resultado de la utilización de ese poder mío como Dios para crear cosas también va a tener unas consecuencias y está sujeto a otra ley, no hay nada que temer, porque todo aquello que yo crea va a tener una consecuencia y me va a venir multiplicado, tanto si lo que yo creo es beneficioso como si es perjudicial. Muy bien, pues me someto al conocimiento y al resultado de la observación de esas leyes. Si lo hago mal, ya sé que me va a venir multiplicado, pero no dejo de ser Dios. Si lo hago bien, me va a venir multiplicado. Siempre soy Dios. Ahí es donde radica además el concepto de libertad. Es fantástico. Yo cometo el error de crear algo que no me va a beneficiar. Y descrearlo. Pero ahora puedo hacer lo mismo, pero con una buena intención, y crear algo que me beneficia y sé que también va a repercutir sobre los demás. Esto es una revolución extraordinaria que toda la humanidad debería empezar a observar, por lo menos a jugar con ella. Vamos a empezar a imaginar. Si yo soy mente, significa que desde mi mente, porque tendré que empezar desde mi mente inferior, voy a empezar a imaginar o voy a empezar a pensar lo que me apetece, que quiero crear para mi vida. Lo inmediato, aquello que realmente a mí me va a hacer feliz, aquello que me libera de las ataduras de una sociedad que no comprendo. Si empiezo a entender que puedo utilizar mi poder mental para crear cosas, igual que hacen los niños con su imaginación, o los artistas, aquellos que se atreven a crear, bueno, pues puedo empezar a realizarlo para ver realmente qué consecuencias trae. No tengo nada que perder, no gasto nada, no cuesta dinero, no hay que hacer ningún esfuerzo físico, ni intelectual, ni emocional. Simplemente hay que atreverse a pensar en crear algo que realmente sea hermoso y que a mí
me revierta positivamente y a quienes conviven conmigo. Si yo soy mente, si el universo es mental, yo soy mental, yo soy Dios, co-creador, y puedo junto con esa mente pensante superior también co-crear incluso hasta universos superiores. Hay que empezar a jugar ya con esos conceptos y hacerlo cada día, pero claro, para ello hay que atreverse. Yo ya no digo creer, no hace falta creer, se trata de jugar. Jugar a creer que puedo hacerlo y empezar a imaginar y visualizar. ¿Qué quiero crear? Quiero crear armonía a mi alrededor. Muy bien, pues voy a pensar, visualizar aquello que para mí es armonioso y que va a revertir en forma de armonía en mi vida. Y sé que además va a ser armonía para todos los que me rodean. A poco que hiciéramos esto, unos cuantos seres humanos en la Tierra, ya estaríamos creando microespacios de serenidad y de equilibrio en la Tierra, que por mimetismo energético o simplemente como ejemplo para otros, serviría para que otras personas también quisieran probar a crear en sus propios espacios en qué consiste, por ejemplo, la serenidad o la paz humana. Cada uno entenderá la serenidad y la paz desde su sentir. A lo mejor para uno la paz es irse a la playa y está visualizándose en el Caribe, para otros la paz es simplemente dejar de tener responsabilidades, para otros la paz es simplemente no discutir con los demás, que cada uno aporte desde su especial sentir lo que él considera que es paz, pero que lo visualice. Otros lo que querrán a lo mejor es simplemente auparse de la realidad física y atreverse a pensar qué ocurriría si no fueran físicos, qué ocurriría si se movieran en otros enjambres energéticos, donde el ser o mi conciencia o mi poder mental se moviese de distinta manera como lo hace en la Tierra. Porque por atreverme, si todo es mental, puedo atreverme a pensar lo que quiera. ¿Quién me impide? Nadie puede impedírmelo. Muy bien, pues vamos a empezar a jugar. ¿Cómo sería yo, cómo sería mi conciencia moviéndose en frecuencias energéticas donde lo físico no fuese lo fundamental, sino, por ejemplo, las densidades energéticas, los colores, las vibraciones, los sonidos? Tenemos que atrevernos a imaginar lo que queramos. Cuanto más nos imaginemos, más lo vamos a crear. Sin limitaciones. Sin limitaciones. Y si lo creamos, puesto que ya sabemos que todo aquello que pensamos, sentimos, proyectamos e invocamos, se convierte en realidad, porque hemos tenido siglos de comprobación a través de lo que tenemos. Lo hemos creado todos. Vamos a probar a invocarlo desde el sentimiento más elevado nuestro, aquel que nos haga más felices, y visualizando con nuestra mente todo aquello que nunca nos hemos atrevido a pensar. Si somos capaces de aportar todo tipo de pensamientos, pero con conciencia, y entendemos por conciencia lo que ha sido pensado desde un sentir profundo y benéfico, al menos para ti mismo, que ha sido visualizado desde ese sentir y además ha sido invocado a través de la palabra, ha sido proyectado desde la palabra, ¿bien? Eso es crear con conciencia, eso es pensar con conciencia. Imaginaos qué mundo podemos conseguir crear entre todos. Y si encima hay consenso sobre lo que nos apetece crear, ya ni te cuento. Un alma múltiple que se atreve a pensar en grande, a lo Dios, que es como debería pensarse, con objetivos comunes, puede llevar perfectamente, y de hecho va a llevar a la creación de nuevos mundos. Estamos en ese momento.